¿Soy yo la mala por intentar que mi hijo acepte a mi pareja y a su hijo? Necesito desahogarme porque siento que mi vida se está desmoronando y no sé si realmente fui yo quien arruinó todo o si mi hijo está siendo injusto conmigo. Voy a contar toda la historia desde el principio para que puedan entender el contexto completo. Me divorcié de mi ex esposo en 2019, cuando mi hijo Mateo tenía 10 años. El divorcio no fue terrible. Simplemente nos dimos cuenta de que ya no éramos compatibles como pareja. Nunca hubo infidelidades ni gritos. Solo dos personas que crecieron en direcciones diferentes. Acordamos una custodia compartida donde Mateo pasaba una semana conmigo y una semana con su padre. Al principio fue difícil para Mateo adaptarse a tener dos casas, dos rutinas, dos de todo. Yo intenté hacer la transición lo más suave posible. Le decoré su habitación en mi nuevo apartamento exactamente como él quería, con pósters de sus videojuegos favoritos y una repisa para sus figuras coleccionables. Me aseguré de que tuviera duplicados de sus cosas favoritas en ambas casas, para que no tuviera que estar cargando maletas todo el tiempo. Los primeros años después del divorcio fueron difíciles para mí también. Intenté salir con algunas personas, pero nada funcionaba. Algunas citas eran desastrosas, otras simplemente no tenían química. Honestamente, había empezado a resignarme a la idea de que quizás estaría sola por mucho tiempo, y estaba bien con eso. Tenía mi trabajo, tenía a Mateo, tenía a mis amigas. Mi vida estaba completa, o eso pensaba. Todo cambió en marzo de 2024. Yo trabajo en una empresa de marketing y hubo una conferencia regional a la que tuve que asistir. Fue allí donde conocí a David. Él trabajaba para una empresa asociada y terminamos sentados en la misma mesa durante el almuerzo del primer día. La conversación fluyó de manera increíble. Hablamos sobre nuestros trabajos, nuestros intereses, nuestras series favoritas. Descubrimos que ambos éramos fanáticos de los mismos programas de cocina y que ambos habíamos intentado hacer pan artesanal durante la pandemia con resultados desastrosos. Nos reímos mucho ese día. Durante los siguientes 2 días de la conferencia, buscamos excusas para estar cerca el uno del otro. Tomábamos café juntos en los recesos, nos sentábamos juntos en las presentaciones, cenábamos juntos después de las sesiones. En la última noche de la conferencia, me confesó que hacía años que no conectaba así con alguien. Yo sentí exactamente lo mismo. Intercambiamos números y prometimos mantenernos en contacto. Y lo hicimos. Empezamos a escribirnos todos los días. Buenos días, buenas noches, fotos de lo que estábamos comiendo, memes tontos, quejas sobre el trabajo. La comunicación era constante y me hacía sonreír cada vez que veía su nombre en mi teléfono. Después de un mes de mensajes, finalmente tuvimos nuestra primera cita oficial. David manejó 2 horas hasta mi ciudad y me llevó a un restaurante italiano encantador que yo nunca había visitado a pesar de vivir aquí toda mi vida. Hablamos durante horas sobre todo y nada. Me contó sobre su divorcio, que había sido mucho más complicado que el mío. Su exesposa había luchado con adicciones y problemas de salud mental, y eventualmente abandonó a la familia cuando su hijo Lucas tenía apenas 6 años. David tuvo que hacerse cargo de todo solo desde entonces. Cuando me habló de Lucas, mi corazón se derritió. Podía ver cuánto amaba a su hijo, cuánto se había sacrificado por él. Me contó sobre las noches sin dormir cuando Lucas era pequeño y tenía pesadillas sobre su mamá, sobre cómo tuvo que aprender a peinar el cabello de su hijo viendo tutoriales en YouTube, sobre cómo asistía a cada partido de fútbol y cada evento escolar sin falta. Era un padre dedicado, y eso me atraía incluso más que su sonrisa o su sentido del humor. Durante los siguientes meses, David y yo nos volvimos inseparables. Nos veíamos cada fin de semana cuando yo no tenía a Mateo. Era perfecto. Salíamos a caminar, cocinábamos juntos, veíamos películas acurrucados en el sofá. Me sentía viva de una manera que no había experimentado en años. Mis amigas notaron el cambio en mí. Decían que me veía más feliz, más radiante. Y tenían razón. Estaba feliz. Para agosto de 2024, ya llevábamos 5 meses juntos y las cosas se estaban poniendo serias. Hablábamos sobre el futuro, sobre mudarnos juntos eventualmente, sobre combinar nuestras vidas. Pero sabíamos que había un paso crucial que teníamos que dar primero. Teníamos que presentar a nuestros hijos. Yo le había contado a Mateo sobre David de manera casual durante esos meses. Le mencionaba que estaba saliendo con alguien, que era una buena persona,
que me hacía feliz. Mateo, que ya tenía 15 años para entonces, se mostraba indiferente. Respondía con monosílabos y cambiaba de tema rápidamente. Yo interpretaba esto como una reacción normal de un adolescente que prefiere no pensar en la vida romántica de sus padres. David también le había hablado a Lucas sobre mí. Me decía que Lucas estaba curioso y que parecía abierto a la idea de conocerme. Eso me daba esperanza de que todo saldría bien. Decidimos que la mejor manera de hacer la presentación era organizar una salida casual, algo divertido y sin presión. Elegimos ir a una sala de juegos arcade que tenía boliche, videojuegos y comida. Pensamos que sería un ambiente relajado donde los chicos podrían divertirse y conocerse naturalmente. Recuerdo perfectamente ese día. Era un sábado de agosto. Hacía calor pero no demasiado. Recogí a Mateo de la casa de su padre por la mañana y le dije que teníamos planes especiales para el almuerzo. Él preguntó qué tipo de planes y yo le dije que íbamos a encontrarnos con David y su hijo. Mateo se puso tenso inmediatamente. Me preguntó cómo se llamaba el hijo de David y yo le respondí que se llamaba Lucas. No le di su apellido porque no pensé que fuera relevante. Cuando llegamos al arcade y Mateo vio a Lucas esperando junto a David en la entrada, su rostro cambió completamente. La poca expresión que tenía se transformó en algo que solo puedo describir como horror y traición. Se detuvo en seco, a varios metros de distancia. Yo me acerqué a David con una sonrisa, lo saludé con un beso en la mejilla y le extendí la mano a Lucas. Lucas me sonrió amablemente y me saludó con educación. Parecía un chico encantador, alto para su edad, con el mismo cabello oscuro de su padre y una sonrisa amigable. Volté hacia Mateo esperando que se acercara, pero él permanecía inmóvil donde lo había dejado, mirando a Lucas con una expresión que no podía descifrar completamente. Me disculpé con David y caminé hacia Mateo. Le pregunté en voz baja qué le pasaba. Él me jaló del brazo y me apartó aún más lejos. Sus palabras fueron directas y duras. Me dijo que ese chico, Lucas, era quien le hacía la vida imposible en la escuela. Me dijo que Lucas lo molestaba constantemente, que se burlaba del frente a otros compañeros, que le escondía sus cosas, que lo empujaba en los pasillos, que le ponía apodos crueles y que había convertido sus días escolares en un infierno. Me quedé helada. No sabía qué decir. Miré hacia donde estaban David y Lucas, ambos esperando pacientemente, ajenos a la conversación que estábamos teniendo. Lucas seguía con esa sonrisa amable en el rostro. No podía cuadrar la imagen del chico educado que acababa de conocer con la descripción que Mateo me estaba dando. Le dije a Mateo que quizás había algún malentendido, que los chicos a veces tienen conflictos, pero que eso no significaba que Lucas fuera una mala persona. Mateo me miró como si le hubiera dado una bofetada. Me dijo que no era un malentendido, que Lucas había hecho su vida miserable durante años y que no podía creer que yo estuviera saliendo con su padre. Yo estaba en shock, pero también estaba molesta. Acababa de encontrar a alguien maravilloso después de años de estar sola, y ahora mi hijo me estaba diciendo que no podía estar con él por un conflicto adolescente en la escuela. Le dije que entendía que tuvieran problemas, pero que esto era diferente. Le dije que Lucas probablemente actuaba así por todo lo que había pasado con su madre, que seguramente estaba lastimado y que expresaba ese dolor de maneras equivocadas. Le dije que todos merecíamos segundas oportunidades y que estaba segura de que si le dábamos una chance a Lucas, veríamos que era un buen chico en el fondo. Mateo me pidió que nos fuéramos. Me suplicó que no lo obligara a pasar tiempo con Lucas. Pero yo ya había tomado una decisión. Le dije que íbamos a quedarnos, que al menos intentaríamos pasar un rato agradable, y que si después de hoy todavía se sentía incómodo, hablaríamos sobre cómo proceder. Prácticamente lo arrastré de vuelta hacia donde estaban David y Lucas. El almuerzo fue increíblemente incómodo. David y yo intentábamos mantener la conversación fluyendo, haciendo preguntas a ambos chicos, tratando de encontrar intereses en común. Lucas respondía con entusiasmo y simpatía. Hablaba sobre sus clases favoritas, sus videojuegos, sus planes para el verano. Mateo apenas hablaba. Respondía con monosílabos cuando le preguntaban algo directamente y pasaba la mayor parte del tiempo mirando su plato. Cuando terminamos de comer, sugerí que jugáramos algunos juegos. David y yo jugamos boliche mientras los chicos estaban en la sección de videojuegos. Yo seguía volteando para verificar cómo estaban las cosas. Desde la distancia, parecía que Lucas intentaba incluir a Mateo en los juegos,
pero Mateo mantenía su distancia, jugando solo en máquinas alejadas. En el camino de regreso a casa, Mateo no me dirigió la palabra. Cuando llegamos y subimos al apartamento, finalmente explotó. Me gritó que era la peor madre del mundo, que no me importaban sus sentimientos, que estaba eligiendo a un extraño sobre él. Me dijo cosas hirientes sobre cómo yo solo pensaba en mí misma y en mi felicidad, sin considerar lo que le estaba pasando. Yo también me enojé. Le grité de vuelta que estaba siendo dramático, que estaba exagerando la situación porque no quería verme feliz con alguien nuevo. Le dije que era egoísta por no querer darle una oportunidad a Lucas, que estaba haciendo un berrinche como un niño pequeño cuando ya tenía 15 años. Le dije que se estaba comportando de manera inmadura y que esperaba más de él. Mateo se encerró en su habitación y no salió por el resto del día. A la mañana siguiente, cuando era hora de que regresara con su padre, apenas se despidió de mí. Solo tomó sus cosas y salió por la puerta. Durante la semana que pasó con su padre, apenas me respondió los mensajes. Yo hablé con David sobre lo que había pasado. Él estaba sorprendido por la reacción de Mateo. Me dijo que hablaría con Lucas sobre el tema del acoso escolar. Unos días después, me confirmó que había tenido una conversación seria con su hijo. Según David, Lucas admitió que él y Mateo habían tenido algunos roces en la escuela, pero que eran cosas menores, bromas normales entre compañeros. Lucas le aseguró a su padre que no había sido su intención lastimar a Mateo y que estaba dispuesto a disculparse y empezar de cero. Eso me hizo sentir mejor. Pensé que quizás Mateo realmente estaba exagerando, que su percepción de la situación estaba amplificada por sus propias inseguridades o por celos hacia Lucas. Después de todo, Lucas parecía un chico sincero y David era un padre responsable que no toleraría el acoso. Cuando Mateo regresó conmigo la siguiente semana, tuvimos otra conversación. Le conté lo que David me había dicho, que Lucas estaba arrepentido y que quería disculparse. Le pedí que le diera una oportunidad real a Lucas, que intentara conocerlo fuera del contexto escolar. Mateo me miró con cansancio y finalmente asintió. No dijo que estaba de acuerdo, no dijo que me perdonaba, simplemente asintió con resignación. David y yo decidimos que era momento de dar el siguiente paso en nuestra relación. En septiembre de 2024, apenas un mes después de esa primera presentación desastrosa, tomamos la decisión de mudarnos juntos. Encontramos una casa perfecta en un vecindario tranquilo, con suficiente espacio para todos. Tenía 4 habitaciones, un patio grande y estaba a una distancia razonable tanto de nuestros trabajos como de la escuela de los chicos. Sé que fue rápido. Mis amigas me lo dijeron, mi hermana me lo dijo, incluso mi exesposo me expresó su preocupación cuando le conté que Mateo viviría en una casa con el chico que lo molestaba en la escuela. Pero yo estaba convencida de que una vez que todos viviéramos juntos, las cosas mejorarían. Pensaba que Mateo vería el lado bueno de Lucas cuando lo conociera mejor, que se darían cuenta de que tenían cosas en común y que eventualmente podrían convertirse en amigos o al menos en buenos hermanastros. La mudanza fue en octubre. Decoramos la casa juntos, David y yo, tratando de crear un espacio acogedor para nuestra nueva familia. Le dimos a cada chico su propia habitación y nos aseguramos de que pudieran personalizarlas como quisieran. Mateo eligió una habitación en la planta alta, la más alejada de la habitación de Lucas. No hizo ningún esfuerzo por decorarla. Dejó sus cajas empacadas durante semanas. Los primeros días en la casa nueva fueron tensos pero manejables. Establecimos reglas y rutinas. Cenas familiares todas las noches, tareas compartidas del hogar, respeto mutuo. David era maravilloso. Cocinaba comidas deliciosas, ayudaba con la limpieza, era cariñoso conmigo y paciente con Mateo. Lucas también parecía hacer un esfuerzo. Ayudaba a poner la mesa sin que se lo pidieran, ofrecía compartir sus videojuegos con Mateo, intentaba iniciar conversaciones. Mateo, por otro lado, estaba retraído. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Bajaba para las comidas porque era obligatorio. Comía en silencio y luego volvía a encerrarse. Cuando intentaba hablar con él, me daba respuestas cortas y evasivas. Le pregunté varias veces si todo estaba bien, si Lucas lo estaba molestando, y siempre me decía que todo estaba bien, pero su lenguaje corporal decía lo contrario. Yo le atribuía su comportamiento al ajuste normal de vivir en una casa nueva con gente nueva. Pensaba que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Después de todo,
Era un adolescente pasando por muchos cambios. Su cuerpo estaba cambiando, la escuela era estresante, sus padres estaban en relaciones nuevas. Tenía sentido que estuviera de mal humor. Las cosas comenzaron a escalar en noviembre. Un día llegué del trabajo y encontré a Mateo encerrado en su habitación y a Lucas en la sala viendo televisión con un moretón en el brazo. Le pregunté a Lucas qué había pasado y me dijo que él y Mateo habían tenido un pequeño altercado. Según Lucas, él solo había querido pedirle prestado un cable para su consola de videojuegos y Mateo se había puesto violento, empujándolo contra la pared. Subí inmediatamente a la habitación de Mateo y golpeé la puerta hasta que me abrió. Le pregunté qué había pasado y me dio una versión completamente diferente. Me dijo que Lucas había entrado a su habitación sin permiso, había tomado su cable sin preguntar y cuando Mateo se lo reclamó, Lucas se burló de él y lo provocó hasta que Mateo perdió la paciencia. Me dijo que el empujón había sido en defensa propia después de que Lucas lo había empujado primero. No sabía a quién creerle. David llegó a casa poco después y tuvimos una reunión familiar. Sentamos a ambos chicos en la sala y les pedimos que explicaran lo que había pasado. Lucas mantuvo su versión con calma. Incluso se disculpó por haber entrado a la habitación de Mateo sin tocar la puerta primero. Dijo que no había sido su intención causar un conflicto, que solo necesitaba el cable por un momento y que no entendía por qué Mateo había reaccionado tan violentamente. Mateo estaba furioso. Insistía en que Lucas estaba mintiendo, que todo era una actuación. Pero la forma en que lo decía, gritando y gesticulando agresivamente, lo hacía parecer fuera de control comparado con la calma de Lucas. David y yo intercambiamos miradas. Yo le di un sermón a Mateo sobre controlar su temperamento, sobre comunicarse con palabras en lugar de violencia física. Le dije que no podía ir por ahí empujando a la gente solo porque estaba molesto. Mateo me miró con una mezcla de incredulidad y dolor. Me preguntó si realmente le estaba creyendo a Lucas sobre él. Le respondí que no se trataba de a quien le creía, sino del hecho de que él admitía haber empujado a Lucas, y eso no estaba bien sin importar las circunstancias. Lo castigué quitándole su consola de videojuegos por una semana. Esa noche, Mateo llamó a su padre y habló con él durante horas. Yo podía escuchar el murmullo de su voz a través de la puerta de su habitación, pero no podía distinguir las palabras. A la mañana siguiente, mi ex esposo me llamó. Me dijo que Mateo estaba muy angustiado, que le había contado que Lucas lo estaba acosando en casa también, no solo en la escuela. Me pidió que prestara más atención a lo que estaba pasando. Yo me puse a la defensiva. Le dije que conocía a mi hijo, que sabía cuando estaba exagerando las cosas. Le dije que Mateo estaba teniendo dificultades para adaptarse a la nueva dinámica familiar y que estaba actuando de manera rebelde. Mi ex esposo me advirtió que estaba cometiendo un error, que estaba priorizando mi relación romántica sobre el bienestar de nuestro hijo. Colgué molesta. Diciembre llegó y con él más incidentes. Un día, Mateo acusó a Lucas de haber rayado uno de sus videojuegos favoritos. Cuando revisé el disco, efectivamente tenía rayas profundas que lo hacían inutilizable. Confronté a Lucas, quien negó haber tocado el juego. Dijo que no tenía razón para dañarlo, que él tenía sus propios juegos. David respaldó a su hijo, diciendo que Lucas no era destructivo con las pertenencias ajenas. Le sugerí a Mateo que quizás el disco ya estaba dañado y él no se había dado cuenta antes. Mateo me dijo que el juego había funcionado perfectamente el día anterior, que lo había estado jugando esa misma mañana antes de irse a la escuela. Le dije que a veces los discos se dañaban sin razón aparente, por el uso, por el calor. Mateo salió de la habitación hecho una furia. Otra vez, Mateo reportó que alguien había borrado su archivo de guardado en un juego en el que había invertido cientos de horas. Era un juego de rol donde había construido personajes, completado misiones, acumulado objetos raros. Todo había desaparecido. Mateo estaba devastado. Me mostró la consola llorando, algo que no había hecho en años. Me dijo que sabía que había sido Lucas, que Lucas era el único que tenía acceso a su consola cuando él no estaba en casa. Hablé con Lucas al respecto. Lucas me juró que no había tocado la consola de Mateo. Me explicó que los archivos de videojuegos a veces se corrompían solos, que era algo técnico que pasaba con los sistemas de guardado. Me mostró en su teléfono foros de internet donde otros jugadores reportaban problemas similares con ese juego en particular. Parecía tan sincero, tan razonable en su explicación. Le creí.
Le expliqué a Mateo lo que Lucas me había dicho sobre los archivos corruptos. Mateo me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que yo había cambiado, que ya no era la madre que él conocía, que me había convertido en alguien que lo hacía sentir invisible en su propia familia. Sus palabras me dolieron, pero yo estaba convencida de que estaba siendo dramático, que estaba proyectando su frustración sobre la situación familiar en estas pequeñas desgracias que probablemente eran coincidencias. David me apoyaba constantemente. Me decía que estaba haciendo lo correcto, que Mateo necesitaba ajustarse y que eventualmente lo haría. Me recordaba todas las noches lo mucho que me amaba, lo feliz que era conmigo, lo perfecta que era nuestra familia. Yo me aferraba a esas palabras porque necesitaba creer que todo esto valía la pena. Las cosas en la escuela también estaban empeorando para Mateo. Recibí llamadas de sus profesores diciendo que sus calificaciones estaban bajando, que parecía distraído en clase, que no estaba entregando tareas. Cuando hablaba con Mateo sobre esto, él se cerraba completamente. Le pregunté si necesitaba ayuda con las materias, si había algo pasando que lo estuviera distrayendo. Él solo decía que estaba bien, que mejoraría sus notas. En enero de 2025, tuvimos un incidente durante la cena. Estábamos los cuatro sentados en la mesa, comiendo el pollo al horno que David había preparado. Lucas estaba contando una historia sobre algo gracioso que había pasado en la escuela. Estaba siendo animado y entretenido, y David y yo nos reíamos. Mateo estaba callado como siempre, empujando la comida en su plato sin comerla realmente. En un momento, Lucas hizo un comentario que a mí me pareció inocente, pero que claramente tocó un nervio en Mateo. Lucas dijo algo como que en la clase de educación física habían jugado básquetbol y que algunos chicos no sabían ni botar la pelota correctamente. No mencionó a Mateo por nombre, pero Mateo dejó caer su tenedor con fuerza en el plato y le dijo a Lucas que se callara. David y yo nos quedamos sorprendidos por la agresividad repentina. Le dije a Mateo que no le hablara así a Lucas. Mateo me respondió que Lucas sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que estaba hablando de él de manera indirecta para humillarlo frente a nosotros. Lucas puso cara de confusión genuina y dijo que no estaba hablando de Mateo, que ni siquiera sabía si Mateo había jugado en esa clase porque estaban en grupos diferentes. Mateo se levantó de la mesa y gritó que todos en esta casa lo odiaban, que nadie le creía nunca, que estaba harto de vivir aquí. Subió a su habitación y dio un portazo. David me puso una mano en el hombro y me dijo que dejara que Mateo se calmara. Lucas se disculpó por haber causado un problema, aunque insistió en que no había sido su intención. Le dije que no se preocupara, que no era su culpa, que Mateo estaba pasando por una fase difícil. Esa noche, cuando intenté hablar con Mateo, él no me abrió la puerta. Le dije a través de la puerta que entendía que estaba pasando por mucho, pero que necesitaba controlar sus arranques de ira. Le dije que Lucas no era su enemigo, que todos estábamos tratando de ser una familia. No recibí respuesta. En febrero ocurrió algo que debería haberme hecho abrir los ojos, pero yo estaba tan ciega que lo minimicé también. Llegué a casa temprano un día porque había salido antes del trabajo. Al entrar a la casa, escuché voces elevadas provenientes de la planta alta. Subí rápidamente y encontré a Mateo y a Lucas en el pasillo. Mateo tenía lágrimas de rabia en los ojos y Lucas estaba bloqueando la puerta del baño. Les pregunté qué estaba pasando. Mateo me dijo que había estado en el baño y que Lucas había estado golpeando la puerta y molestándolo todo el tiempo, gritándole cosas crueles. Lucas inmediatamente negó esto. Me dijo que él solo había estado caminando por el pasillo y que Mateo había salido del baño furioso acusándolo de cosas que no había hecho. Me dijo que Mateo estaba paranoico, que veía ataques donde no los había. Miré a mi hijo y vi desesperación en sus ojos. Me suplicó que le creyera, que esta vez realmente le creyera. Pero yo estaba cansada. Estaba cansada de los conflictos constantes, de las acusaciones, de la tensión en la casa. Le dije a Mateo que necesitaba dejar de culpar a Lucas por todo, que estaba buscando excusas para estar enojado. Le dije que quizás debería considerar hablar con un terapeuta sobre sus problemas de ira y sus dificultades para adaptarse a la nueva familia. Mateo me miró como si lo hubiera abofeteado. Me dijo que no podía creer que yo, su propia madre, estuviera sugiriendo que él era el que tenía un problema. Me dijo que el problema era yo, que yo había elegido a un extraño y a su hijo horrible sobre mi propio hijo. Luego se encerró en su habitación y no salió por el resto del día.
Esa noche hablé con David sobre la posibilidad de que Mateo viera a un terapeuta. David estuvo de acuerdo. Dijo que podría ser beneficioso para Mateo tener a alguien con quien hablar sobre sus sentimientos. Encontramos un terapeuta especializado en adolescentes y programé una cita para la siguiente semana. Cuando le dije a Mateo sobre la terapia, esperaba resistencia, pero en cambio, pareció casi aliviado. Dijo que estaba bien con la idea. Yo interpreté esto como una señal positiva, como que finalmente estaba abierto a trabajar en sus problemas. El terapeuta era un hombre de unos 40 años, el doctor Ramírez. Después de la primera sesión con Mateo, pidió hablar conmigo. Me dijo que Mateo había expresado que se sentía muy aislado en casa, que sentía que nadie le creía cuando reportaba problemas con Lucas. El doctor Ramírez me preguntó sobre la dinámica familiar, sobre cómo era mi relación con David, sobre cómo interactuaban los chicos. Le expliqué toda la situación. Le dije que Mateo tenía dificultades para aceptar mi nueva relación, que tenía resentimiento hacia Lucas por razones que no eran completamente justificadas. Le mencioné los incidentes, pero también le expliqué cómo Lucas siempre tenía explicaciones razonables para todo. El doctor Ramírez tomó notas y me dijo que continuaría trabajando con Mateo. Marzo llegó y las cosas parecían estar un poco más tranquilas. Mateo seguía yendo a terapia semanalmente y aunque todavía estaba retraído en casa, ya no había tantos conflictos abiertos. Yo pensaba que finalmente estábamos progresando, que la terapia estaba ayudando. Lo que yo no sabía era que Mateo le había estado contando al doctor Ramírez todo lo que estaba pasando realmente. Le había explicado en detalle cómo Lucas lo atormentaba cuando David y yo no estábamos mirando. Cómo Lucas le susurraba insultos mientras pasaba junto a él en el pasillo. Cómo Lucas ponía cosas en su mochila para que se metiera en problemas en la escuela. Como Lucas había creado una cuenta falsa en redes sociales haciéndose pasar por Mateo y había enviado mensajes ofensivos a compañeros de clase, haciendo que Mateo perdiera amigos. El doctor Ramírez había intentado sutilmente hacerme ver que quizás Mateo estaba diciendo la verdad, que quizás debería prestar más atención a las acusaciones de mi hijo. Pero yo estaba tan convencida de que Mateo estaba exagerando o malinterpretando las acciones de Lucas que no escuché realmente lo que el terapeuta me estaba tratando de decir. Abril trajo el incidente que finalmente rompió todo de manera irreparable. Era un sábado por la tarde. David y yo habíamos salido a hacer compras y dejamos a los chicos solos en casa. Esto era algo que habíamos empezado a hacer ocasionalmente, porque ambos tenían 15 años y pensábamos que eran suficientemente responsables para estar solos por unas horas. Cuando regresamos a casa, encontramos a Mateo en su habitación. Su puerta estaba cerrada con pestillo desde dentro. David y yo guardamos las compras y luego fui a llamar a Mateo para la cena. Cuando toqué la puerta, no hubo respuesta. Toqué más fuerte y llamé su nombre. Finalmente escuché movimiento y la puerta se abrió. Mateo tenía los ojos rojos e hinchados de haber llorado. Le pregunté qué había pasado y él simplemente dijo que nada, que estaba bien. Pero claramente no estaba bien. Insistí y finalmente me dejó entrar a su habitación. Cerró la puerta detrás de mí y me mostró su computadora portátil. En la pantalla había un documento abierto. Era un ensayo para la escuela en el que Mateo había estado trabajando durante semanas. Era para su clase de literatura y valía una parte significativa de su calificación final. El documento estaba completamente en blanco. Todo había sido borrado. Mateo me explicó entre sollozos que había guardado el documento múltiples veces, que había hecho copias de seguridad, pero que todo había sido eliminado. Incluso las copias de seguridad en la nube habían desaparecido. Le pregunté cómo era posible. Me dijo que alguien tenía que haber accedido a su computadora mientras él no estaba en su habitación. Me dijo que había bajado a buscar algo de comer a la cocina, que había estado fuera de su cuarto solo por 10 minutos y que cuando regresó, encontró a Lucas saliendo de su habitación. Según Mateo, cuando le preguntó a Lucas qué estaba haciendo ahí, Lucas le dijo que solo estaba buscando algo que había dejado en el pasillo y que había visto la puerta de Mateo abierta por accidente. Mateo había revisado inmediatamente su computadora y había descubierto que su ensayo había desaparecido. Lucas negó haber tocado la computadora. Dijo que ni siquiera había entrado a la habitación realmente, que solo había pasado por la puerta. Mateo me dijo que había perdido semanas de trabajo, que el ensayo tenía que entregarse el lunes y que no había manera de que pudiera reescribir todo a tiempo.
Bajé a hablar con Lucas. Él estaba en la sala jugando videojuegos como si nada hubiera pasado. Le pregunté directamente si había tocado la computadora de Mateo. Lucas me miró con esos ojos sinceros que tenía y me dijo que no había tocado nada. Me explicó que efectivamente había estado cerca de la habitación de Mateo, pero que nunca había entrado. Me dijo que probablemente la computadora de Mateo tenía un virus o un problema técnico, que esas cosas pasaban. David también respaldó a Lucas. Me dijo que su hijo no mentiría sobre algo así, que Lucas sabía lo importante que era el trabajo escolar. Me sugirió que quizás Mateo no había guardado el documento correctamente, que quizás había cometido algún error técnico él mismo y ahora estaba buscando a alguien más a quien culpar. Yo quería creerle a Mateo. Había algo en la forma en que me estaba mirando, suplicándome que esta vez le creyera, que me hacía dudar. Pero David estaba siendo tan razonable, y Lucas parecía tan genuino. Además, pensar que Lucas había hecho algo tan cruel y calculado era difícil de aceptar. Era más fácil creer que había sido un problema técnico. Subí de nuevo a la habitación de Mateo y le dije que llamaríamos a un técnico para revisar su computadora, pero que mientras tanto necesitaba empezar a reescribir su ensayo lo mejor que pudiera. Le dije que hablaría con su profesor para explicar la situación y pedir una extensión. Mateo me preguntó si le creía. Le dije que creía que su ensayo había desaparecido, pero que no estaba segura de cómo había pasado. Vi algo quebrarse en los ojos de mi hijo en ese momento. Fue como ver una luz apagarse. Me dijo que era increíble cómo yo siempre encontraba una manera de no culpar a Lucas, como siempre había una explicación conveniente para todo. Me dijo que Lucas había arruinado su vida de todas las maneras posibles y que yo había sido cómplice porque me rehusaba a verlo. Le dije que estaba siendo dramático otra vez, que un ensayo borrado no era el fin del mundo. Le recordé todo lo que Lucas había tenido que soportar en su vida, cómo su madre lo había abandonado, cómo había crecido sin esa figura materna. Le dije que Lucas probablemente actuaba de maneras negativas a veces porque estaba herido por dentro, porque tenía traumas de su infancia. Le dije que necesitábamos tener empatía y paciencia con Lucas, que necesitábamos ser la familia que él nunca tuvo. Mateo se quedó mirándome por un largo momento. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, ya no te reconozco, mamá. La persona que eras, la que me protegía y me creía y estaba de mi lado siempre, ha desaparecido. Y la extraño tanto que me duele físicamente. Pero ya no está aquí. Solo queda alguien que se parece a ella, pero que elige a extraños sobre su propio hijo. Esas palabras me golpearon fuerte, pero en lugar de reflexionar sobre ellas, me puse a la defensiva. Le dije que estaba siendo injusto, que yo lo amaba más que a nada en el mundo, pero que también tenía derecho a tener mi propia vida y mi propia felicidad. Le dije que no estaba eligiendo a nadie sobre él, que estaba tratando de construir una familia para todos nosotros. Mateo solo negó con la cabeza y me pidió que saliera de su habitación. Pasó todo el fin de semana encerrado, trabajando en reescribir su ensayo. Apenas comió. No habló con nadie. El domingo por la noche, escuché su voz hablando por teléfono. Estaba hablando con su padre otra vez. El lunes por la mañana, Mateo fue a la escuela y entregó lo que pudo rescatar de su ensayo. No era tan bueno como el original, y su calificación lo reflejó. Cuando recibió una C en un trabajo que debería haber sido una A, algo más se rompió en él. Podía verlo en la forma en que caminaba, en la forma en que ya no me miraba a los ojos. Mayo llegó y con él, más de lo mismo. Pequeños incidentes que yo minimizaba, acusaciones de Mateo que yo descartaba. Su ropa deportiva favorita apareció rota. Su teléfono de repente empezó a funcionar mal después de que Lucas lo había pedido prestado para hacer una llamada. Sus audífonos desaparecieron. Su mochila apareció con las correas cortadas. Cada vez que Mateo reportaba algo, yo encontraba una explicación alternativa. La ropa se había desgastado por el uso. El teléfono era viejo y estos problemas eran comunes. Los audífonos probablemente los había perdido él mismo en la escuela. La mochila se había enganchado en algo y se había roto. Siempre había una explicación que no involucraba a Lucas siendo malicioso. Las calificaciones de Mateo siguieron bajando. Su actitud en casa se volvió cada vez más apática. Ya no peleaba, ya no discutía. Simplemente existía en la casa como un fantasma. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación o fuera de la casa con su padre.
Mi ex esposo me llamaba regularmente para expresar su preocupación. Me decía que Mateo llegaba a su casa destrozado emocionalmente cada vez que le tocaba la semana con él. Me decía que Mateo le contaba historias sobre cómo Lucas lo atormentaba y cómo yo nunca hacía nada al respecto. Mi ex esposo me suplicaba que reconsiderara la situación, que pusiera a Mateo primero. Yo le decía que él solo estaba escuchando una versión de la historia, la versión de un adolescente que estaba resentido por los cambios en su vida. Le decía que si realmente pasara tiempo en nuestra casa, vería que Lucas era un buen chico y que Mateo estaba exagerando todo. Mi ex esposo y yo empezamos a discutir cada vez que hablábamos. Junio trajo el incidente final, el que partió nuestra familia de manera definitiva. Era el cumpleaños de Mateo. Cumplía 16 años. Yo había planeado una pequeña celebración en casa. Invité a algunos de sus amigos de la escuela, aunque Mateo había insistido en que no quería una fiesta. Yo pensé que estaba siendo humilde o tímido, que en el fondo apreciaría el gesto. Decoré la casa con globos y carteles. David hizo una cena especial. Compré un pastel grande de chocolate, el favorito de Mateo. Los amigos de Mateo empezaron a llegar alrededor de las 6 de la tarde. Eran 3 chicos y 2 chicas, todos compañeros de su clase. Al principio, la fiesta estaba bien. Los chicos estaban en la sala jugando videojuegos y comiendo botanas. Mateo no parecía particularmente feliz, pero tampoco estaba siendo abiertamente hostil. Lucas estaba ahí también, intentando insertarse en el grupo. Los amigos de Mateo eran educados con Lucas, pero claramente no lo querían ahí. Después de la cena, fue hora del pastel. Todos nos reunimos en el comedor. Yo puse el pastel en la mesa, encendí las velas y empezamos a cantar las mañanitas. Mateo estaba sentado frente al pastel, mirándolo sin expresión. Cuando terminamos de cantar, le dije que pidiera un deseo y soplara las velas. Mateo cerró los ojos por un momento, luego sopló las velas. Todos aplaudieron. Yo empecé a cortar el pastel para servir a todos. Estaba entregando los platos cuando Lucas hizo un comentario. Dijo algo sobre cómo Mateo probablemente había deseado que Lucas desapareciera de su vida. Lo dijo en un tono que para cualquiera más podría haber sonado como una broma, pero yo vi la cara de Mateo cambiar instantáneamente. Antes de que pudiera decir algo, uno de los amigos de Mateo, un chico llamado Diego, le dijo a Lucas que se callara. Otro amigo, Sebastián, le dijo a Lucas que todos sabían que él era un abusador y que debería dejar a Mateo en paz, especialmente en su cumpleaños. Las 2 chicas, Sofía y Valentina, también expresaron su desaprobación. Lucas puso cara de ofendido y me miró buscando apoyo. David también estaba mirándome, esperando que defendiera a Lucas. Pero yo estaba procesando lo que acababa de pasar. Los amigos de Mateo, todos ellos, conocían sobre el acoso. No era solo Mateo exagerando o malinterpretando. Otros lo habían visto. Otros lo sabían. Antes de que pudiera procesar esto completamente y responder, Lucas dijo que todos estaban siendo injustos con él, que él nunca había hecho nada malo, que Mateo era el que siempre empezaba los problemas. Diego se levantó de su silla y le dijo a Lucas que era un mentiroso, que todos en la escuela sabían cómo Lucas molestaba a Mateo constantemente. David intervino entonces, defendiendo a Lucas. Dijo que su hijo no era un abusador, que estos chicos claramente estaban creyendo las mentiras que Mateo había estado esparciendo. Los amigos de Mateo se pusieron más molestos. Sebastián dijo que él mismo había visto a Lucas empujar a Mateo en los pasillos, esconder sus cosas, burlarse de él frente a otros. La situación escaló rápidamente. Voces se elevaban, acusaciones volaban de un lado a otro. En medio de todo esto, miré a Mateo. Él estaba sentado en silencio, mirando el pastel cortado frente a él, con lágrimas corriendo por su rostro. No estaba participando en la discusión. Solo estaba llorando en silencio en su propio cumpleaños. Finalmente, Mateo se levantó de la mesa y subió a su habitación. Sus amigos lo siguieron inmediatamente. Yo me quedé en el comedor con David y Lucas. David estaba molesto porque los amigos de Mateo habían atacado a Lucas. Lucas estaba sollozando, diciendo que no era justo que lo acusaran de cosas que no había hecho. Subí a la habitación de Mateo. La puerta estaba cerrada, pero no con pestillo. Toqué y entré. Mateo estaba sentado en su cama rodeado de sus amigos. Sofía tenía un brazo alrededor de sus hombros.
Diego estaba sentado frente a él hablándole en voz baja. Cuando entré, todos me miraron con una mezcla de desprecio y decepción. Valentina fue quien habló. Me dijo que no podía creer que yo permitiera que Lucas viviera en la misma casa que Mateo. Me dijo que todos en la escuela sabían que Lucas era un abusador, que había testimonios de docenas de compañeros sobre cómo trataba a Mateo. Me dijo que era mi responsabilidad como madre proteger a mi hijo, y que estaba fallando miserablemente. Yo me puse a la defensiva nuevamente. Empecé a explicar que la situación era complicada, que Lucas había tenido una infancia difícil, que su madre lo había abandonado y que eso lo había afectado profundamente. Dije que estaba trabajando con Lucas en sus problemas de comportamiento, que todos merecíamos segundas oportunidades. Diego me interrumpió. Me dijo que estaba usando la infancia difícil de Lucas como excusa para permitirle atormentar a Mateo. Me dijo que no importaba qué traumas tuviera Lucas, eso no le daba derecho a abusar de otros. Me dijo que al hacer excusas por Lucas, estaba enviándole el mensaje de que el dolor de Mateo no importaba. Miré a Mateo buscando apoyo, esperando que me defendiera o al menos dijera algo, pero él solo me miraba con esos ojos rojos e hinchados, esperando a ver qué iba a decir yo. Y en ese momento, bajo la presión y el juicio de esos adolescentes, en lugar de escuchar realmente lo que me estaban diciendo, en lugar de ver la oportunidad que me estaban dando para abrir los ojos, dupliqué mi posición. Les dije a los amigos de Mateo que agradecía su preocupación, pero que ellos no entendían la situación completa. Les dije que estaba manejando las cosas en casa de la mejor manera posible, que estaba siendo justa tanto con Mateo como con Lucas. Les dije que Mateo también tenía su parte de responsabilidad en los conflictos, que no era completamente inocente en todo esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 4 amigos de Mateo me miraban con incredulidad. Sebastián sacudió la cabeza y dijo que no podía creer lo que estaba escuchando. Sofía le dijo a Mateo que podía quedarse en su casa esa noche si necesitaba alejarse. Diego simplemente me miró y dijo: «Qué triste debe ser para Mateo saber que su propia madre no lo cree ni lo protege». Esas palabras me dolieron, pero en lugar de reflexionar, me molesté más. Les dije que era hora de que se fueran, que la fiesta había terminado. Los amigos de Mateo se levantaron para irse. Cada uno abrazó a Mateo y le susurró palabras de apoyo antes de salir. Sofía le repitió que su casa estaba abierta para él cuando quisiera. Valentina le dijo que no estaba solo, que todos ellos lo apoyaban. Cuando los amigos se fueron, intenté hablar con Mateo. Le dije que lamentaba que su fiesta se hubiera arruinado, pero que parte de la culpa era suya por haber estado hablando mal de Lucas con sus amigos. Le dije que no podía esperar que hubiera paz en la casa si estaba constantemente pintando a Lucas como el villano con todos los que conocía. Mateo me miró y me dijo simplemente: «Ya terminé». Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que estaba terminado intentando hacerme ver la verdad, terminado suplicándome que lo creyera, terminado esperando que yo eligiera ser su madre en lugar de ser la novia de David. Le dije que eso era dramático e injusto. Me dijo que lo que era injusto era tener una madre que valoraba más la opinión de un hombre que conocía desde hacía poco más de un año que la de su propio hijo, a quien había criado durante 16 años. Entonces sacó su teléfono y llamó a su padre. Cuando su padre contestó, Mateo solo dijo: «Papá, por favor ven a buscarme. No puedo estar aquí ni un minuto más». Le quité el teléfono. Le dije a mi ex esposo que Mateo estaba siendo dramático por un desacuerdo menor y que todo estaba bien. Mi ex esposo me dijo que estaba harto de mis excusas y de mi negación. Me dijo que iba en camino a buscar a Mateo y que no intentara detenerlo. Media hora después, mi ex esposo estaba en la puerta. Subió directamente a la habitación de Mateo. Yo lo seguí, intentando explicarle que estaba exagerando, que Mateo solo necesitaba calmarse. Mi ex esposo me ignoró completamente. Ayudó a Mateo a empacar una maleta con ropa y artículos personales. Le dije a Mateo que esto era ridículo, que era su semana conmigo, que no podía simplemente irse así. Mateo me miró y me dijo: «Puedo y lo haré. Tengo 16 años. La ley me permite decidir con cuál padre quiero vivir. Y elijo a papá». Esas palabras me golpearon como un camión. Le supliqué que reconsiderara, que lo habláramos, que no tomara decisiones impulsivas. Pero él ya había tomado su decisión. Pasó junto a mí con su maleta y bajó las escaleras. Mi ex esposo lo siguió. Antes de salir,
Mi ex esposo se volteó hacia mí y me dijo algo que me ha perseguido desde entonces. Me dijo, algún día vas a despertar y te vas a dar cuenta de lo que perdiste. Y para entonces será demasiado tarde. Se fueron. Mateo se fue. En su propio cumpleaños, mi hijo eligió abandonar mi casa porque ya no se sentía seguro ahí, porque ya no confiaba en que yo lo protegería, porque había perdido toda fe en mí como su madre. Esa noche, después de que se fueron, David intentó consolarme. Me dijo que Mateo solo necesitaba espacio, que eventualmente se calmaría y regresaría. Me dijo que yo había hecho lo correcto al no ceder ante el drama y las acusaciones infundadas. Me dijo que nuestra familia saldría más fuerte de esto. Pero por primera vez desde que había conocido a David, sus palabras no me consolaban. Por primera vez, empecé a cuestionar si realmente había hecho lo correcto. Esa noche no dormí. Seguí reproduciendo todo en mi mente. Todos los incidentes, todas las acusaciones, todas las veces que le había dicho a Mateo que estaba exagerando. Durante los días siguientes, intenté contactar a Mateo. Le envié mensajes de texto disculpándome por cómo había manejado su cumpleaños. Le pedí que habláramos. Le dije que lo amaba y que extrañaba tenerlo en casa. No recibí respuestas. Llamé a mi exesposo y le supliqué que me dejara hablar con Mateo. Mi exesposo me dijo que Mateo no quería hablar conmigo, que necesitaba tiempo. Una semana después del incidente del cumpleaños, recibí una llamada del doctor Ramírez, el terapeuta de Mateo. Me pidió que fuera a su oficina para una sesión sin Mateo presente. Cuando llegué, el doctor Ramírez me pidió que me sentara y luego me dijo algo que cambió todo. Me dijo que había estado trabajando con Mateo durante meses y que, basándose en todo lo que Mateo le había contado, así como en su propia experiencia profesional, estaba convencido de que Mateo estaba siendo acosado sistemáticamente por Lucas. Me dijo que el comportamiento que Mateo describía era consistente con un patrón de abuso psicológico calculado. Me dijo que Lucas mostraba señales clásicas de un abusador encubierto, alguien que sabe exactamente cómo presentarse de manera favorable ante las figuras de autoridad mientras atormenta a su víctima cuando nadie más está mirando. Me dijo que mi constante negación y minimización del abuso estaba causando un daño psicológico severo a Mateo. Me explicó que cuando una víctima de abuso reporta lo que está pasando y no se le cree, especialmente cuando quien no le cree es su propia madre, el daño es exponencialmente mayor que el abuso en sí mismo. Me dijo que Mateo se sentía traicionado, abandonado y completamente solo. El doctor Ramírez también me explicó algo sobre la historia de Lucas que me hizo ver todo bajo una luz completamente diferente. Me dijo que niños que han sido abandonados por un padre, como Lucas fue abandonado por su madre, a veces desarrollan comportamientos manipuladores como mecanismo de supervivencia. Me explicó que Lucas probablemente veía a Mateo como una amenaza, como alguien que tenía lo que él nunca tuvo, una madre presente y amorosa, y que su forma de lidiar con esa amenaza era destruirla, saboteando la relación entre Mateo y yo. Me dijo que yo había caído perfectamente en la trampa, que al creerle siempre a Lucas y no a Mateo, había hecho exactamente lo que Lucas quería. Había alejado a Mateo, había roto nuestra relación. Lucas ahora tenía mi atención completa. Ya no había competencia. Todo lo que el doctor Ramírez me dijo resonó con una claridad horrible. Todas las piezas del rompecabezas que había estado ignorando de repente encajaron. Todos los incidentes, todas las coincidencias, todas las explicaciones convenientes. Todo había sido parte de un patrón sistemático de abuso que yo había permitido porque no quería ver la verdad. Salí de esa sesión completamente destrozada. Manejé a casa en una niebla. Cuando llegué, David y Lucas estaban viendo televisión en la sala. Los miré y por primera vez los vi realmente. Vi cómo Lucas se acomodaba en el sofá con una confianza que antes me había parecido encantadora pero que ahora reconocía como algo más oscuro. Vi cómo David lo miraba con adoración, completamente ciego a los defectos de su hijo, exactamente como yo había estado ciega. Esa noche le dije a David que necesitábamos hablar. Cuando Lucas subió a su habitación, le conté todo lo que el doctor Ramírez me había dicho. Le expliqué que creía que Lucas había estado abusando de Mateo todo este tiempo y que yo había sido cómplice por mi negación. Le pedí que considerara la posibilidad de que su hijo no era quien él pensaba que era. David se molestó. Me dijo que el doctor Ramírez solo estaba escuchando la versión de Mateo y que,
Por supuesto, un terapeuta iba a creer a su paciente. Me dijo que yo estaba dejándome manipular, que Mateo había jugado la carta del terapeuta sabiendo que me haría dudar. Me dijo que Lucas era un buen chico, que había sido injustamente demonizado. Discutimos durante horas. Le mostré patrones, le señalé inconsistencias en las historias de Lucas. Le pedí que considerara la posibilidad de que su hijo necesitaba ayuda, que tal vez él también debería ver a un terapeuta. David se negó a escuchar cualquier crítica sobre Lucas. Me acusó de estar dispuesta a destruir nuestra relación por un hijo adolescente que estaba manipulándome. Esa fue la noche en que me di cuenta de que tenía que elegir. No podía tener a ambos. No podía tener a David y también recuperar a mi hijo. Y por primera vez en más de un año, elegí correctamente. Le dije a David que necesitaba que él y Lucas se mudaran. Le dije que nuestra relación había terminado. David estaba furioso. Me acusó de ser una madre débil que cedía ante los caprichos de un adolescente manipulador. Me dijo que me arrepentiría de esta decisión, que Mateo nunca apreciaría el sacrificio que estaba haciendo. Me dijo que estaba destruyendo la posibilidad de una familia completa por lealtad mal ubicada. Pero yo ya había tomado mi decisión. David y Lucas se mudaron una semana después. El día que se fueron fue extrañamente silencioso. No hubo grandes despedidas, no hubo promesas de mantenerse en contacto. Simplemente empacaron sus cosas y se fueron. Una vez que estuvieron fuera, llamé a mi exesposo. Le expliqué todo. Le dije que el doctor Ramírez me había abierto los ojos, que David y Lucas se habían mudado, que quería intentar arreglar las cosas con Mateo. Mi exesposo me escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo que apreciaba que finalmente hubiera visto la verdad, pero que no sabía si Mateo estaría listo para hablar conmigo. Le supliqué que al menos me diera la oportunidad de intentarlo. Finalmente accedió a preguntarle a Mateo si estaría dispuesto a verme. La respuesta fue no. Mateo no quería verme. No quería hablar conmigo. No quería saber nada de mí. Intenté enviarle mensajes de texto. Le escribí cartas largas explicándole que ahora entendía todo, que me arrepentía profundamente de no haberle creído, que había terminado con David, que quería recuperar nuestra relación. No recibí respuestas. Intenté aparecer en la casa de mi exesposo. Mateo se negó a salir de su habitación. Mi exesposo me pidió que me fuera, que estaba haciendo las cosas peor al presionar tanto. Contacté al doctor Ramírez desesperada por consejo. Me dijo que Mateo tenía todo el derecho de estar enojado, de necesitar espacio. Me dijo que el daño que había causado era profundo y que sanar tomaría mucho tiempo, si es que era posible sanarlo del todo. Me recomendó que empezara mi propia terapia para trabajar en entender cómo había llegado a priorizar mi relación romántica sobre el bienestar de mi hijo. Empecé terapia con una psicóloga especializada en dinámica familiar. Las sesiones eran dolorosas. Me obligaban a enfrentar verdades duras sobre mí misma, sobre cómo mi desesperación por no estar sola me había cegado, sobre cómo mi necesidad de creer en el cuento de hadas de la familia perfecta me había hecho ignorar las señales obvias de que mi hijo estaba sufriendo, sobre cómo había fallado en mi responsabilidad más básica como madre, proteger a mi hijo. Julio llegó. Era el mes en que normalmente Mateo y yo íbamos de vacaciones juntos. Siempre habíamos tenido esa tradición, solo él y yo, una semana en la playa o en las montañas. Le envié un mensaje preguntándole si quería mantener la tradición este año. No hubo respuesta. En agosto, Mateo comenzó su último año de preparatoria. Intenté contactarlo para desearle suerte, para preguntarle sobre sus clases, sobre sus planes para la universidad. Silencio. Mi exesposo me mantenía informada de manera básica. Me decía que Mateo estaba bien, que sus calificaciones habían mejorado dramáticamente ahora que estaba fuera de mi casa, que había vuelto a socializar con sus amigos, que parecía más feliz. Esa información me daba alivio y dolor al mismo tiempo. Alivio porque mi hijo estaba mejor, dolor porque estaba mejor sin mí. En septiembre era el cumpleaños de mi exesposo. Sabía que habría una celebración familiar. Le pregunté a mi exesposo si podía asistir, si podía al menos ver a Mateo aunque fuera de lejos. Me dijo que sería mejor que no fuera, que Mateo había sido muy claro sobre no querer verme. Octubre trajo Halloween, una festividad que Mateo y yo siempre habíamos disfrutado juntos. Cuando era pequeño, yo le hacía disfraces elaborados. Cuando creció,
Nos quedábamos en casa viendo películas de terror mientras repartíamos dulces. Este año pasé Halloween sola en mi casa, con las luces apagadas, llorando por todo lo que había perdido. En noviembre era Día de Acción de Gracias. Mi familia extendida tenía una gran cena anual. No fui. No podía soportar las preguntas, las miradas de lástima, tener que explicar por qué mi hijo no estaba hablando conmigo. Mi hermana me llamó después de la cena y me contó que Mateo había estado ahí, que se veía bien, que había estado platicando con todos sobre sus planes para la universidad. Me preguntó qué había pasado entre nosotros. No pude responder. Solo lloré en el teléfono. Diciembre llegó con las festividades de fin de año. Las calles estaban llenas de luces, de música alegre, de familias haciendo compras juntas. Yo caminaba por centros comerciales buscando el regalo perfecto para Mateo. Algo que pudiera mostrarle cuánto lo amaba, cuánto lo extrañaba. Compré cosas que pensé que le gustarían. Videojuegos nuevos, ropa de sus marcas favoritas, libros de sus géneros favoritos. Los envolví cuidadosamente. Le pedí a mi ex esposo que se los entregara. Días después, recibí un mensaje de mi ex esposo. Los regalos habían sido devueltos sin abrir. Mateo no los quería. En Navidad, intenté una vez más. Le escribí una carta larga, vertiendo mi corazón en cada palabra. Le expliqué todo lo que había aprendido en terapia. Le conté sobre cómo había terminado mi relación con David. Le describí en detalle cada momento en que me arrepentía de no haberle creído. Le supliqué que me diera una oportunidad de arreglar las cosas, aunque fuera mínimamente. Le dije que entendía si nunca podía perdonarme, pero que al menos me dejara intentar ser su madre nuevamente. Metí la carta en un sobre junto con fotos de nosotros cuando era pequeño, cuando éramos felices juntos. Se la envié con mi ex esposo. No sé si Mateo la leyó. Nunca recibí respuesta. Año nuevo llegó y pasó. Era 2026. Otro año comenzaba sin mi hijo en mi vida. Hice resoluciones de continuar trabajando en mí misma, de seguir intentando, de nunca rendirme. Pero en el fondo sabía que quizás ya era demasiado tarde. En enero recibí un correo electrónico de la universidad a la que Mateo había aplicado como su primera opción. Había sido aceptado con una beca completa. Mi corazón se llenó de orgullo y dolor. Orgullo porque mi hijo era tan brillante y había logrado algo tan grande. Dolor porque me había enterado por un correo genérico de la universidad, no por mi propio hijo. Le envié un mensaje de felicitación. Le dije que estaba increíblemente orgullosa de él, que sabía que haría cosas maravillosas. Él respondió por primera vez en meses. Su mensaje fue breve: gracias. Solo eso. 2 palabras. Pero eran 2 palabras más de las que había tenido en mucho tiempo. Me aferré a ese pequeño hilo de comunicación. No quise presionar. Solo le respondí que lo amaba y que siempre estaría ahí si me necesitaba. No hubo más respuestas. Ahora estamos en enero de 2026. Han pasado 7 meses desde que Mateo se fue de mi casa. 7 meses desde que elegí creer a un niño que conocía desde hacía poco tiempo sobre mi propio hijo. 7 meses viviendo con el peso aplastante de mi error. Sigo yendo a terapia. Sigo trabajando en mí misma. Sigo intentando entender cómo permití que esto sucediera. Mi terapeuta me dice que el perdón, tanto de otros como propio, es un proceso largo, que no puedo apresurar la sanación de Mateo, que lo único que puedo hacer es seguir siendo consistente en demostrarle que he cambiado, que entiendo lo que hice mal, que estoy comprometida a ser mejor. Pero hay días en los que la culpa es tan pesada que apenas puedo respirar. Hay noches en las que me despierto recordando momentos específicos en los que Mateo me suplicaba que le creyera y yo lo rechazaba. Recuerdo sus ojos llenos de lágrimas, su voz quebrándose mientras intentaba hacerme entender. Y me odio a mí misma por haber sido tan ciega. He aprendido tanto desde entonces. He aprendido que el amor romántico nunca debería venir antes que el amor por tus hijos. He aprendido que cuando un niño reporta abuso consistentemente, especialmente cuando ese niño nunca antes ha sido mentiroso o problemático, debes creerle. He aprendido que las personas pueden ser encantadoras y manipuladoras al mismo tiempo. He aprendido que una infancia difícil no es excusa para ser abusivo. He aprendido que defender al abusador hace tanto daño como el abuso mismo. Pero aprendí todo esto demasiado tarde. Mi relación con mi hijo está rota, quizás irreparablemente. Mateo está a meses de irse a la universidad, de comenzar su vida adulta.
Y yo no soy parte de esa vida. Me perdí su último año de preparatoria. Me perderé su graduación si él decide que no me quiere ahí. Me perderé ayudarlo a empacar para la universidad, despedirme de él en su dormitorio. Todas esas experiencias que había estado esperando. Y es completamente mi culpa. A veces la gente me pregunta cómo estoy. Sonrío y digo que estoy bien. Pero la verdad es que estoy destrozada. La verdad es que perdí lo más importante en mi vida porque prioricé mi propia felicidad sobre la seguridad y el bienestar de mi hijo. La verdad es que ahora vivo cada día con el conocimiento de que fallé en la tarea más importante que cualquier padre tiene, proteger a su hijo. No sé si Mateo alguna vez podrá perdonarme. No sé si alguna vez podré perdonarme a mí misma. Lo que sí sé es que merecía perder a mi hijo. Lo que hice fue imperdonable. Y si paso el resto de mi vida pagando por ese error, será exactamente lo que merezco. Escribo esto no buscando simpatía ni absolución. Escribo esto como advertencia para otros padres que puedan estar en situaciones similares. Si su hijo les dice que está siendo acosado o abusado, créanle. Si tienen que elegir entre su hijo y una pareja romántica, elijan a su hijo siempre. Si ven señales de que algo está mal, no las ignoren por conveniencia. Porque una vez que rompes la confianza de tu hijo de esta manera, una vez que le demuestras que no estás de su lado, es casi imposible recuperarla. Y el dolor de vivir con esa pérdida es algo que no le desearía a nadie. ¿Soy yo la mala? Ya sé la respuesta. Sí, lo soy. Fui la peor madre posible en el momento en que mi hijo más me necesitaba. Y ahora vivo con las consecuencias de mis acciones. Como debería ser.